¿Qué tal, chicos? Buenos días. En este video vamos a tocar ya un tema diferente, pero está muy relacionado obviamente con los temas anteriores, con la comunicación, emisor, receptor, todo lo que tiene que ver con cómo nos expresamos. El tema se llama funciones del lenguaje y prácticamente estas funciones del lenguaje es eso que hacemos cuando nos comunicamos. Cuando usamos la lengua para comunicarnos, hacemos varias cosas, desde convencer a alguien, expresar un sentimiento, asegurarnos que el mensaje esté llegando bien, a, eh, transmitir ideas o un concepto o explicar algo a través del lenguaje, a través de las palabras hacemos todo esto. Entonces, a esto nos referimos con las funciones del lenguaje, a las acciones que se pueden llegar a través de la lengua, ¿de acuerdo? De la comunicación. Muy bien, pues solamente los enlisto son la función referencial, la función emotiva, la función apelativa, la fática, la poética y la metalingüística. Después las pueden encontrar en algún otro libro o en algún otro curso con otros nombres, pero vamos a usar para el curso estos nombres. Función referencial, función emotiva, función apelativa, función fática, función poética y función metalingüística del lenguaje. Ahora vamos a dar unos ejemplos breves de cada uno de ellos. La función referencial se refiere, como dice la palabra referencial, al referente. Se tiene que ver con, cuando nosotros hablamos, usamos el mensaje, lo más importante es el referente. Por eso luego hay problemas de comunicación porque no nos estamos refiriendo al mismo objeto, a la misma cosa. Lo más importante de esta función es comunicar con claridad, con objetividad, dice ahí. Ejemplos de este tipo de función de la lengua es cuando definimos algo. ¿Qué es? No sé, una mesa. Y ya damos, la mesa es esto, le damos una definición o descripciones. ¿Cómo es el día de hoy? ¿Es cálido, es sombreado, es lluvioso? Es una descripción. Entonces usamos la función referencial de la lengua. Lo vamos a ver en clase, no se preocupen tanto. La función emotiva también se refiere a cuando usamos la lengua o las palabras para comunicar sentimientos, pensamientos, una expresión de lo que estamos viviendo, por decirlo así, y tiene que ver, el mensaje se relaciona directamente con el emisor, con quien lo está diciendo, con quien expresa el mensaje se refiere directamente a los sentimientos, opiniones de él. Por ejemplo, las opiniones, lo que nosotros creemos, nuestro punto de vista, nuestras emociones, cuando expresamos algo a través de la lengua, a través de las palabras, estamos usando la función emotiva. ¿De acuerdo? Hay otra función que es la función apelativa, que se usa bastante en la publicidad, en las peticiones cuando alguien pide algo, en los sermones, en los discursos políticos, ¿verdad? Ahora que hubo campañas políticas. Y la función, bueno, el objetivo más importante de la función apelativa es persuadir al destinatario, que es decir, al receptor. Por lo tanto, el mensaje se relaciona más directamente con el receptor. Hace rato decíamos, la emotiva se relaciona con el emisor, pero la apelativa se relaciona con el receptor, con quien recibe el mensaje porque queremos convencerlo de algo. La función fática nos sirve para comprobar y verificar la comunicación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuando no estamos seguros si el mensaje está llegando de forma correcta, verificamos. Generalmente se usa cuando, como en la videollamada, un ejemplo, yo les pregunto, ¿me escuchan? ¿Me ven? O alguien usa un micrófono y está probando, ¿me escuchan? Bueno, sí, bueno. O usamos nombres, a ver, Rodrigo, ponme atención, o a ver, Jimena, contesta esto. Yo lo hago para verificar que estén aquí, para verificar que el canal está correcto, que la comunicación es correcta. Entonces se llama función fática. Por ejemplo, pues los saludos, las interrupciones en una plática, las consultas dentro de un diálogo, etcétera. Esos son los ejemplos de la función fática del lenguaje. Hay otra función que también utilizamos, de hecho todos utilizamos estas funciones, que tiene que ver con la función poética del lenguaje, que lo hacemos a través de las palabras, como ya les dije, a través de la lengua. Esta función poética se centra más en el mensaje en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto?
como lo tienen en la parte superior, dice estructura y organización del mensaje. Lo más importante es cómo presentas el mensaje. Entre comillas, dice la belleza del mismo mensaje. Como dice ahí, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Esta función la encontramos bastante en la literatura y arte. Por ejemplo, cuando leemos un poema o un cuento, puede ser una historia súper breve. La persona inició esta historia así, o este personaje, este protagonista, después ocurrió esto y al final esto. Son 3 puntos y listo. Pero para que sea más interesante y sea más bello o estético, se usa la función poética de tal forma que se elaboran muchos elementos, se describe mucho, se narra de una forma especial, o cuando es un poema, se recita de una forma especial. ¿Para qué? Para que no solamente llegue la información y punto, sino sea de forma estética. Por eso lo más importante en esta función es el mensaje en sí mismo, el mensaje cómo se presenta, cómo se adorna la lengua. Y por último, la función metalingüística eh, se centra básicamente, el mensaje se centra en el código. ¿Qué quiere decir esto? Dice ahí en la parte superior, explicar el significado de los elementos del mensaje y generalmente lo usamos, usamos la lengua, perdón, o el lenguaje, la comunicación para hablar de la misma lengua. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez es un poco difícil de comprender, pero tal vez con un ejemplo quede más claro. Cuando nosotros nos conectamos ahora en la videollamada o teníamos nuestras clases de taller de lectura y redacción, estamos usando la función metalingüística porque nuestro tema principal, el mensaje que estamos hablando es sobre la misma lengua, sobre el código. Otro ejemplo, cuando ustedes toman un curso de inglés o de otro idioma chino o lo que quieran estudiar, se están llevando a cabo la función metalingüística porque se está hablando de la misma lengua. ¿De acuerdo? También los diccionarios, las gramáticas, se recurre a la función metalingüística porque el mensaje se centra en el código. ¿De acuerdo? Ya solamente para cerrar, entonces repito las 6 funciones del lenguaje: referencial, emotiva, apelativa, fática, poética y metalingüística. Haremos algunos ejercicios, por lo tanto, no se preocupen. Buen día y salud.